Ahora nos corresponde ver el panorama subjetivo del bienestar. Los estados de ánimo, el bienestar y el malestar individual y colectivo desde el punto de vista de esta dimensión. Para ello, entre otras fuentes, vamos a utilizar el informe del desarrollo humano en Chile del año 2012, que se tituló Bienestar subjetivo, el desafío de repensar el desarrollo. Uno de cada 3 niños en América es pobre, y aunque se pase películas, no tendrá una realidad diferente si no hacemos algo. En América Solidaria, trabajamos hoy por la superación de la pobreza de niños y adolescentes. Aunque sea fuerte, este spot de América Solidaria nos habla de una realidad. Lo podemos conectar con aquella frase del documental sobre las condiciones de vida de esas familias que viven hacinadas. Hay hogares donde ni los sueños tienen lugar. Pero esa es la realidad, la que queremos cambiar, de esa inequidad, de esa injusticia. Eso tiene un marco mayor. En la época moderna, cuando surgen los estados nacionales, cuando la monarquía es reemplazada por la forma de gobierno del Estado y sus 3 poderes, surgirá un concepto de las ciencias políticas que es el de pacto social. En la teoría política, el Leviatán de Thomas Hobbes es un texto fundamental. Allí surge la idea de pacto social también. ¿Qué es el pacto social? El Estado garantiza a sus ciudadanos seguridad y bienestar y lo hace a través de la ley, del desarrollo económico y de la fuerza militar. La ley resume el pacto social, los acuerdos de vida de quienes habitan en un Estado nacional. El desarrollo económico provee los recursos para proveer el bienestar y la seguridad está garantizada por el bienestar, el que garantiza solventar las necesidades que yo tengo, y también la amenaza externa. Para eso está la fuerza militar, que asegura que un Estado con sus fronteras y su soberanía puede ser resguardado respecto de la amenaza externa. Posteriormente o en conjunto y en paralelo también está la idea de que a través de la fuerza policial el Estado garantiza la seguridad interna. Ese es en resumen el pacto social. Pero el pacto social entró en crisis en la época actual. Este cartel de una de las protestas en Chile me parece que resume una de las esencias del quiebre del pacto social. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Los recursos no alcanzan. Mi seguridad personal, la garantía de que mis necesidades estén resueltas, ya no lo está garantizando el Estado y el pacto social, la nación. Hoy está librado al emprendimiento y los intereses individuales y privados. Ya no hay seguridad, por lo tanto, y podríamos concluir que no va a haber paz. Hoy lo hemos constatado. Esto se manifestó en el movimiento de los indignados y los insatisfechos en países que pudiéramos haber pensado que no iba a ocurrir, Estados Unidos, por ejemplo, o Chile, desde Arica hasta Aysén. Distintas problemáticas. En Arica, el centralismo. En Aysén, temas económicos. Y así, muchos temas, pero la manifestación de la indignación empezó a ser manifiesta en todo el mundo. El informe de desarrollo humano del PNUD del 2012 abordó el tema del bienestar subjetivo y nos entrega algunos datos interesantes. La revista Time, unos años atrás, decidió que el personaje del año
era el que protestaba. Un poco retomando esto que vimos de la manifestación de los indignados, no solo en Estados Unidos y Chile, en Grecia, en Siria, en Irán, en Francia, en Inglaterra, etc. Entre los datos que nos entrega el reporte del PNUD del año 2012 están los resultados a esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor lo que usted sueña para el desarrollo de Chile? Y la que más alta votación tuvo fue sueño con un país con más igualdad entre las personas. Datos del PNUD 2011 publicado en el informe del 2012. La igualdad es un sueño de país manifestado en esta encuesta. Le sigue menos pobreza. Tercero, más apoyo y protección social. Cuarto, más riqueza y oportunidades. Quinto, recién en el quinto lugar, un país más humano centrado en la felicidad de las personas. Claramente, la igualdad de la primera barra podríamos asociarla como resultado de las tres siguientes categorías más votadas con cuestiones materiales, prácticas: menor pobreza, mayor apoyo y protección social, más acceso a la riqueza y oportunidades. Recién ahí empieza a aparecer factores más subjetivos, más intangibles, como más humano y centrado en la felicidad de las personas. Y de ahí recién podemos pensar en nuestro entorno, un país más respetuoso del medio ambiente. El peso de la realidad material sobre los sueños y las aspiraciones es inmenso y desplaza esos otros aspectos más relacionales, más relativos a la condición de la persona humana a un lugar menos relevante que las anteriores. Otra pregunta interesante fue, pensando lo que para usted es una vida feliz y asumiendo que todas estas alternativas pueden ser importantes para usted, ¿qué es lo más importante para tener una vida feliz? Y claramente lo que tiene las mayores votaciones son vivir más tranquilo, sin mayores sobresaltos. Esto se relaciona ya según qué estrato socioeconómico, porque está diferenciado por estratos socioeconómicos. Hay algunos que tienen una mayor valoración en esto, en otras preguntas, pero en general la que tiene mayor puntuación es esta: vivir tranquilo, sin mayores sobresaltos. Le seguiría que la gente que uno quiere tenga una buena vida. Que la gente que uno quiere tenga una buena vida. Y detrás, en promedio, está realizar los objetivos y metas de la vida. Yo quiero poner atención sobre esto. La que tiene mayor diferencia entre estratos socioeconómicos es la primera opción: tener una vida con sentido trascendente. Fíjense que el último quintil, el estrato E, solo un 2% o 2 puntos suscriben esta como un factor importante para tener una vida feliz, un sentido trascendente de la vida. En cambio, en el ABC1 son 18, casi 10 veces más lo que está indicado por el estrato socioeconómico más bajo. Por tanto, nuevamente el peso de las necesidades más básicas es inmensamente mayor respecto al concepto de una vida feliz. Y podríamos concluir además que esta baja valoración de la trascendencia
incluso en el estado socioeconómico más alto. Tiene que ver con vivir una vida del día a día, una vida que no mira mucho más allá, que no mira a las generaciones siguientes, ni se proyecta en el futuro mucho más allá. Mi futuro es incierto, solución ahora, clamaban los niños escolares, los secundarios de la Revolución Pingüina del año 2006. Ellos gritaban y clamaban que la educación no se vende y que los hijos la defienden. Nuevamente la juventud, tal como hoy, tal como en el 2007, 2009, la Revolución Pingüina 2, con los estudiantes universitarios, es la juventud o los escolares los que van delante de esta necesidad de transformar una sociedad donde cosas fundamentales de la vida se han vuelto un bien de mercado y no están garantizadas para todos los ciudadanos. En el caso de la educación veíamos cómo cambiaron todas las condiciones relacionales de la sociedad, donde el prestigio del profesor, mediado por un rol de verificación de logros y de metas por los padres respecto de los estudiantes, fue trastocado hacia un rol de exigencia, de vulneración del rol del docente, y donde los derechos de los estudiantes y de los padres, mal entendidos además, fueron puestos sobre el rol formativo del docente. Una dislocación de los roles y funciones en el ámbito de la educación que se va a reproducir en muchos otros ámbitos. Todo esto generó en la sociedad, lo vamos a graficar desde la educación, pero también en todos los otros ámbitos, un estado de ánimo deteriorado, unos ambientes tóxicos. A muchos les llegó en algún momento una presentación a sus correos electrónicos donde aparecía esta imagen del profesor en el inicio del año escolar y el profesor al finalizar el año escolar. Un estado no solo físico, más bien anímico, de desgaste, de tensión, de afectación del ánimo. Los estados de ánimo, que son circunstanciales, sostenidos en el tiempo en la sociedad chilena, esta opresión anímica de los sentidos, de la experiencia vital, producto del deterioro de las condiciones de vida, fue transformándose de un estado circunstancial del ánimo a un estado del alma. Un estado del alma no solo de las personas, sino que de la nación. Nos convertimos en una sociedad enferma. No por nada estas farmacias de lo que más venden son antidepresivos, ansiolíticos, medicamentos para tratar esos estados de ánimo. También los de deterioro físico más severo, como la alta prelación de cáncer en Latinoamérica y por tanto también en Chile. Vamos a ver una historia de supuesto éxito.
¿Qué le faltó aprender? Habilidades sociales, habilidades emocionales. Este es el resultado de una sociedad enferma. Es un ejemplo dramático. Nos conecta con el negocio de la educación, la Universidad de Santo Tomás. Nos conecta con la calidad de la educación, el desarrollo, la falta de desarrollo de habilidades sociales, habilidades emocionales. Pero no es un caso único. Gerardo Rocha no es una excepción. Fue un hito. Nos impactó desde el ámbito de la educación. La única universidad privada con sede en China. Hoy día, de hecho, los institutos Confucio están asociados a la Universidad de Santo Tomás. Una gran fortuna de una persona que inició su vida en condiciones humildes. Podría haber sido una historia de éxito, ¿no? Ironizábamos con si el éxito era tener mucho dinero, lo había obtenido por el valor de la universidad. Si el éxito es ser inteligente, lo había obtenido. 4 doctorados honoris causa, era miembro de la Asociación Mundial de Superdotados, se había aplicado test de inteligencia y en todos había salido como superdotado. Paradójicamente esa asociación se llama Mensa. Y si la felicidad es el éxito, y lo asociamos en este caso a la idea de familia, ironizamos también de que él no tenía una, tenía 2 familias. Pero terminó la historia mal, terriblemente mal, producto de que era uno más de una sociedad enferma. Otro ejemplo, la Quintrala. En el juicio contra ella, hasta su madre testificó contra ella. Podemos tener aquí otro caso que ejemplifica cuán enferma está la sociedad chilena. Otro caso, el médico cirujano de Talca, casado con la hija del exintendente Norman Merchak, que un día, hasta hoy sin explicación alguna, llega a su casa y asesinó a sus 3 hijos. Un médico cirujano, una persona con una vida aparentemente resuelta, económicamente bien posicionado, profesionalmente con prestigio, socialmente bien ubicado, de un día para otro hace esto. O el caso de este joven sin la enseñanza media terminada que convenció a varios profesionales de entrar en una secta, Antares de la Luz, y en esa secta cometer el asesinato de un bebé, su bebé, un hijo que tuvo con una de las integrantes de la secta. La primera secta satánica reconocida en Chile, ubicada en la región de Valparaíso, en Coyihuay, que hasta el día de hoy está en proceso contra quienes la integraron. Otro ejemplo más de que nos convertimos en una sociedad enferma. En mis clases del Magíster de Creación de Ambientes Propicios para el Aprendizaje, mencioné desde el 2013 hasta el 2017 que me llamaba la atención el nivel de violencia en los comentarios de las personas en las redes sociales, Facebook, diarios digitales, que ante cualquier tipo de tema de alta relevancia e implicancia o cosas menores, opinaban no solo denostando, sino que aniquilando al otro, con un lenguaje grosero y violento, con una rabia que se constituía una especie de magma subterráneo, invisible si uno no entra a este espacio digital, pero que en cualquier momento podía explotar de otra manera. La contingencia expresa los procesos que han comenzado a ser crisis desde el año 2006, alineándose con procesos mundiales de malestar en la sociedad. Esto ya lo planteaba el año 2013. También decía esto, de que somos una sociedad enferma, que ha acumulado frustración y rabia, un magma de violencia que es posible de ver en las redes sociales y que puede estallar en cualquier momento. Jamás imaginé lo que iba a ocurrir este año 2019. Es sorprendente porque no ocurrió antes, dice Hassam Akram.
Yo como británico, viviendo acá, y creo que yo hablo con muchos extranjeros residentes en Chile, y sobre todo para los europeos, la paradoja acá es por qué Chile no estalló antes. Porque yo viviendo la realidad de este país, y lo comparo con todo lo que pasa en Europa, es increíble el aguante del chileno promedio frente a una serie de injusticias básicas de la vida cotidiana. En ese sentido, no ser controversial, pero por ejemplo, después ¿cuándo es? Hablando de Estados Unidos, ¿cierto? Que se termina la esclavitud, eso es un tremendo ejemplo de cómo baja la desigualdad. Pero el estallido posterior de la proclamación de la emancipación es impresionante. Los historiadores sociales estudian eso. Baja la desigualdad absoluta de una forma leve, no cambia la realidad fundamental de las desigualdades. Y yo creo que estamos subestimando la fuerza de la rabia que existe acá. En términos, son cosas que son bien interesantes de cómo salir de eso, entendiendo que el malestar profundo, yo creo que ese diagnóstico se tiene que afianzar. Yo creo que si hay una institución que hizo mucho daño en Chile en los años recientes fue el Centro de Estudios Públicos, el CEP, porque ellos hicieron los estudios negando la realidad del malestar en este país. Yo tuve que leer todos los informes que ellos decían que el malestar era casi un invento de la izquierda, fue una tesis marxista, porque hablaban casi como si el malestar fuera la conciencia falsa. Se pusieron gramscianos así con la influencia de los medios de comunicación generando esa sensación de malestar. Impresionante, si cualquier sociólogo de medios sabe que en Chile hay un fuerte sesgo hacia la derecha en los medios. Entonces, absurda la tesis. Pero eso caló hondo. Yo leí la entrevista que ustedes en el mostrador hicieron con Bernardo Larraín Mate, que decía, bueno, sabemos que los chilenos están contentos. Ah, por supuesto, porque citando, se nota la influencia de esos estudios del CEP, que decían que los chilenos son muy contentos. Claro, y yo después fui a las cifras, porque son cifras mundiales de encuestas, y los países que son súper contentos incluyen Sierra Leone en África, ya cuando tenían crisis de ébola, así que cuando hablan de cifras de contento personal, no creo que hablen mucho de posición sobre política pública. Hay un malestar profundo y no hay que subestimar eso. Y en términos de cómo salir de eso, yo he estado pasando en los cabildos, he visto las encuestas que se han hecho, y yo creo que hay un alto nivel de conciencia de parte de las personas movilizadas acerca de cómo la Constitución es un problema. Es cierto que cambiando la Constitución no se va a mejorar la salud, las pensiones, ni nada de eso, pero saca un obstáculo importante a la hora de transformación. Entre el público que oía a Haram Akram estaba Sebastián Edwards. Sebastián Edwards, el año 2012, justo cuando salió el informe del PNUD sobre desarrollo, bienestar subjetivo y desarrollo humano, le correspondió dar una clase sobre cómo Chile podía volver a crecer al nivel de más alto que creció en los 90. En esa clase había alrededor de 30, 40 personas. La mitad era el presidente Ricardo Lagos y sus ministros, y la otra mitad eran personajes como los Mate, Angelini, Luxic, o sea, los grandes empresarios. La clase, como correspondía, fue dada en inglés. Estoy siendo irónico. Y bueno, pueden revisar después lo que decía ahí, pero no es tanto lo que decía, sino que la configuración de los oyentes, que da cuenta de cómo ha habido aquí una conciliación en la mirada del país, un acuerdo en la mirada del país, en actores importantes que no han percibido este descontento, el efecto en el alma de la nación. Unos años antes, en un congreso organizado por estudiantes de economía, creo que de la Adolfo Ibáñez, el año antes de las elecciones del 2009, uno de los panelistas, Carlos Pérez Soto, mostró una visión sobre Chile en el cual habló de la ira contenida.
Los marxistas han tenido tradicionalmente el estigma de ser unos tipos como seriotes, no sé, uno no se puede reír de la herida del Che Guevara, pues compañeros. Y entonces son como serios. Hasta tal punto que se hizo una asociación tradicional, ¿no es cierto?, entre la falta de sentido del humor y el totalitarismo. Un primer signo de mentalidad totalitaria es la falta de sentido del humor. Eso es una crítica que se hizo contra los marxistas que a mí me parece muy atendible. Yo también le he criticado mucho a los compañeros de esta cosa, ¿no es cierto?, un poco como mesiánica, qué sé yo. Hay dos, en realidad, situaciones en que uno puede perder la paciencia o enojarse. Y yo tengo que disculparme con el profesor Gañán por tener sentido del humor en una situación difícil. Yo siento una simpatía muy grande hacia su postura, su posición en este momento, porque él está en una situación muy difícil. Hay otra situación donde se pierde el humor. Se pierde el humor cuando uno va perdiendo. Cuando uno va perdiendo, cuando uno está en problemas, entonces se pierde el humor. Ahora, bueno, lo que yo quiero decir sobre la pregunta, ¿cómo hacer esto? El hacer política, ¿no es cierto?, es una tarea concreta, obviamente, ¿sí? Sin embargo, la tarea concreta no depende de la vanguardia, no depende de lo que la vanguardia se propone hacer con el conjunto del pueblo. Lo que yo creo es que la ira acumulada durante 35 años en este país va a ir generando un clima de profunda violencia social. Esa violencia social se expresa en los mapuches, se expresa en lo que la derecha estigmatiza como delincuencia, se expresa en las azonadas sin programa, con jarros de agua a la cara de los pingüinos, qué sé yo, ¿sí? Hay una profunda violencia social no reconocida. Esa violencia social se expresa en la somatización de la violencia social. ¿No es cierto? Que todos andamos, ¿no es cierto?, con manchas en la cara o con colon irritable, ¿no es cierto? Se expresa en la violencia de los chilenos, en la violencia cotidiana, en el gallo que te toca la bocina, qué sé yo. Yo creo que la izquierda radical, tiene que convertir en política esa violencia social, ¿sí? Porque la violencia, yo no soy partidario de anarquizar la sociedad, de agudizar las contradicciones por agudizarlas. Al revés, yo me opongo a la violencia, ¿no es cierto?, que no tiene un sentido político, a la violencia como venganza, a la violencia como represalia. Yo creo que son profundamente contrarrevolucionarias, ¿no es cierto?, en sentido valórico, pero además son contraproducentes en sentido político, ¿sí? Lo que hay que hacer es convertir la violencia latente en violencia políticamente organizada, ¿sí? Ahora, yo creo que para eso hay que juntar las reivindicaciones en un programa mínimo, claro y directo. Que haya plebiscito para cambiar la Constitución, que haya renacionalización del cobre, que ni un peso más del Estado vaya a parar a los hospitales privados, al transporte privado o a las escuelas privadas. Es un programa para la izquierda, ¿sí? Y lo que hay que hacer, como siempre, ¿no es cierto?, es repetir ese programa una y otra vez, porque el asunto es político, el asunto no es un asunto técnico. Lo que parte de esa violencia social, y por eso mi simpatía y mi ironía respecto, ¿no es cierto?, del profesor Joañán, parte de esa violencia tiene que ver con que a su vez la clase política se ha dejado de administrar por asesores de la política que le achuntan vez por medio. Y cada vez que le achuntan, ¿no es cierto?, dicen esto es una ciencia. Y cada vez que no le achuntan, sostienen que la sociedad ha caotizado, que hubo una mariposa que generó un huracán, ¿no?, y que ha ocurrido un cataclismo. Entonces, lo que yo creo es que la izquierda radical tiene que tener un programa, y lo que creo como realidad social, como dato duro, es lo que todos nosotros vemos todos los días en la calle, ¿sí? A mí me parece que no hay más dato duro que preguntarle a un extranjero que se pasea por el Paseo Ahumada, ¿no es cierto?, qué le parece la violencia de los chilenos. No hay más dato duro que estos, ¿no es cierto?, mapuches que acaban de declararle la guerra al Estado chileno, como si hiciera falta declarar una guerra que está hace como 100 años, pero que le declaran la guerra al Estado, ¿no es cierto? Y se trata de resolver el problema comprándoles tierra y haciéndolos propietarios privados, ¿no? Esto de que la presidenta de la República diga, ¿no es cierto?, chiquillos, yo estoy con ustedes, pingüinos, forma una comisión y después manda al Parlamento una ley que es casi igual que la otra, ¿no es cierto?, salvo certificaciones de tipo norteamericano. Y entonces, esa ira se va a expresar como violencia inorgánica si
los actores políticos no son capaces de ponerle un mínimo de racionalidad. Lo que yo estoy pensando no es la violencia inorgánica. Lo que estoy pensando es que aquí, en algún momento, contra Piñera, porque yo creo que el dato duro es que lo más probable es que salga Piñera, ¿no? Aquí contra Piñera se van a descargar todas las iras, ¿no es cierto?, que ha acumulado la concertación, y de repente, de la noche a la mañana, vamos a tener un delarruazo que ningún cientista político predice, y cuando se produzca, vamos a estar años y años estudiando lo que nadie logró predecir. Frente a eso, yo creo que la izquierda radical tiene que formular un programa, ¿sí? Y yo creo que en este minuto, ¿qué quieren que les diga? O si pongámonos, ¿no es cierto?, la mano en el corazón. No hay una izquierda radical capaz de levantar ese programa. Y hay que hacer una primera tarea, construir una izquierda radical. Y una segunda tarea, que esa izquierda radical sea capaz, ¿no es cierto?, de tomarle el pulso a lo que está ocurriendo por debajo de las asesorías políticas. Creo que sobran las palabras, como en otras ocasiones en estos videos, de un análisis lúcido, un análisis que apuntó a varios aspectos, aunque haya cosas que podamos compartir o no. En lo esencial, el reconocimiento hace 10 años atrás de la existencia de un magma subterráneo de ira contenida, que de algún modo, si no se administraba políticamente desde quienes tienen la responsabilidad de gobernar, independiente del color político, ya hemos visto que se han puesto de acuerdo en cosas fundamentales para consolidar el sistema neoliberal, y la consecuencia de eso no la han administrado suficiente ni correctamente. Eso es lo que nos ha llevado a la situación actual.